Buenas noches a todos, queridos hermanos y amigos. Muchísimas gracias por estar hoy viernes con nosotros nuevamente para aprender un poco más de la palabra del Señor. Queremos agradecerles por estar siempre allí con nosotros y formar parte de este ministerio que poco a poco va creciendo para la gloria del Señor. Quiero agradecer a una persona muy especial que nos ha colaborado en cuanto a la iluminación el día de hoy. Así que Casey, muchísimas gracias. Razón por la cual no podemos observar el logo que siempre tenemos, el lema que tenemos por acá atrás. Pero vamos a seguir compartiendo esperanza juntos para la gloria del Señor. En este momento quiero invitarte a que nos acompañes a tener una palabra de oración. Amado y buen Dios, que mueres en el cielo, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder elevarnos a ti en esta noche y poder agradecerte porque ha sido una semana llena de mucho trabajo, una semana llena de muchas quizás preocupaciones, pero también las bendiciones sobreabundaron. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora en este momento rogamos que tú seas quien nos dirijas y nos permitas poder aprender un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarlos a la lectura bíblica que está en el libro de Deuteronomio, y ya yo tengo mi Biblia lista aquí. Deuteronomio, el capítulo 15, versículo 1. Ahí donde ustedes están, vamos a pedirle que busquen, ¿verdad?, en su espada. El capítulo 15, versículo número 1 dice: cada 7 años harás remisión. Antes de comenzar, me gustaría definir un poco lo que significa la palabra remisión. Según la NTV o NTV o Nueva Traducción Viviente, la palabra remisión significa anular las deudas de alguna persona. Y buscando en otras versiones o en el internet pudimos encontrar que la palabra remisión hace referencia a el perdón de alguna pena o la deuda, de una persona. Muy bien, partiendo de esta definición, vamos entonces a dar inicio a lo que es el tema de hoy, el año de la remisión. El primer versículo del capítulo 15 de Deuteronomio inicia diciendo: y cada 7 años harás remisión. Es decir, esta era una costumbre, una tradición que el Señor le había sugerido a su pueblo, el pueblo de Israel, que cada 7 años, es decir, contemos del 2020 a 7 años, en el 7º año tenía que ser un año de remisión, es decir, el año para perdonar las deudas a los que debían dinero, vale la redundancia. Entonces, en ese año no se le cobraba nada de dinero a los deudores. Es decir, que si yo prestaba dinero al llegar ese 7º año, si esa persona no me había pagado, no me había terminado de pagar o no me había abonado nada, esa persona quedaba absolutamente, su deuda era anulada en ese año. Por eso se le llamaba el año de la remisión de Jehová. Ahora, cabe destacar que había propósitos especiales por los cuales Jesús, el Señor, le pidió a su pueblo que practicara esta costumbre. El primer propósito es que el Señor deseaba que su pueblo aprendiera a perdonar las deudas de su prójimo o de su hermano. Es decir, si entre ellos había quienes todavía tenían deudas grandes o pequeñas, en ese año ellos debían de perdonarse esas deudas. El propósito de esto era que para que no hubiese mendigos, es decir, que si a mí me debían una cantidad de dinero, ¿verdad?, y si llegaba ese momento en ese año, eso era una oportunidad para aquella persona que me debía el dinero poder recuperarse, establecerse económicamente y poder entonces mejorar su calidad de vida, ya que si trabajaba, todo ese dinero que generaba le iba directamente para él, no para estar pagando las deudas, ya que ese era el año en el que se perdonaban las deudas. Entonces era una oportunidad para como hacer que las personas no pobres, sino como de escasos recursos o que debían dinero, pudieran recuperarse, restablecerse económicamente. El tercer aspecto del propósito era para probar o muestra de obediencia a Dios. Es decir,
El Señor siempre estuvo dándole a su pueblo los mandamientos o los preceptos que Él quería que su pueblo hiciera o obedeciera. Entonces esta era una muestra más que el Señor estaba dando para ver si su pueblo de verdad obedecía sus palabras. Ahora, si ellos hacían esto, ¿había algún beneficio? Claro que sí. En aquel entonces el Señor le prometió al pueblo de Israel que si ellos escuchaban su palabra y guardaban los mandamientos, hacían lo que Él les pedía, ellos serían bendecidos abundantemente. Y en el lugar donde ellos irían, en la tierra que Dios les iba a dar, ellos iban a ser ricamente bendecidos. Además, también les dijo que ellos prestarían y no tomarían prestado. Dominarían sobre muchas naciones, pero a ellos no les dominarían. Es decir, mis hermanos, cuando Dios ve que tú le escuchas su voz y que tú haces lo que Él te pide, Dios te pone en lugares altos, te bendice, Dios se engrandece. A Él le encanta engrandecer a sus hijos cuando sus hijos le son obedientes. Estas mismas promesas Él las da para nosotros hoy, para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dios ha llamado a su pueblo, mi querido hermano, a su pueblo porque Él desea personas que sean obedientes, un pueblo que sea fiel, que haga lo que Él dice, perdonando y dando sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él ha prometido bendecir grandemente. Esto de la remisión, es una muestra más de que Dios tiene poder grande y es un Dios maravilloso que puede bendecir y saciar toda alma. Tan solo el paso que tenemos que dar nosotros es creer y confiar en Él, de que Él nos dará, de que Él es nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque recuerda que todo aquel que confía en el Señor, nada le faltará. Mi papá siempre dice algo cuando se trata de dar a alguna persona. A veces uno piensa que no, que eso es una pérdida o que quién me va a pagar después. Y recuerdo que él siempre suele decir: lo que yo doy, lo doy de todo corazón. Así sea que yo me quede sin el arroz, así sea que yo me quede sin nada, sin algo en el bolsillo, pero yo lo hago de corazón porque confío en que aquel que me dio tiene poder para darme mucho más. Entonces recordemos que Dios es nuestro proveedor y que Él desea que nosotros perdonemos y demos sin esperar nada a cambio, porque todo el que es fiel, Jehová estará con él y nada le faltará. Que el Señor te bendiga.